Hola, nuevamente estoy aquí para recomendarles otro fanfic precioso para que puedan leer en cuarentena o en su fin de semana o cuando quieran leerlo. Y pues bueno, como otra vez en la miniatura, siempre voy a mencionar la miniatura. La miniatura está otra vez Harry Potter, así es que sí, nuevamente es otro fanfic de Harry Potter. Este fanfic yo me topé con él hace un año más o menos. Sí, un año. Me acuerdo que me topé este fanfic porque justamente estaba buscando historias donde se trata sobre la redención, ¿no? Sí, redención de Draco Malfoy, así, donde el justicia su personaje, como viendo más puntos de vista de, pues, de él. Y pues justamente me topé con esta historia. La leí y me enamoré totalmente de ella. Es una muy buena historia, es increíble. Y pues la historia se llama No More Bailing Boats for Me. Toss Me a Heavy Rope. Y sí, pues ya con esas cosas que mencioné, obviamente van a saber que este fanfic se va a tratar de Draco Malfoy. Entonces, sí. Y está en Archie Overon. La usuaria se llama Hipster Christ. La autora menciona que la historia la comenzó en el 2008 y escribió acá en su inspiración 3 páginas, pero luego la puso en pausa, la dejó atrás y se la volvió a topar como en el 2016-2017 y la volvió a inscribir. Entonces sí, entonces la idea fue el 2008, pero la terminó de, o sea, oficialmente la publicó y terminó de escribir en el 2017. Entonces, imagínense, es como toda una historia que lleva 10 años en proceso. Qué bonito cuando se te quedan esas ideas, ¿no? Esta historia tiene 18 capítulos y aquí viene y la descripción es la siguiente. Empiezo en diálogo porque pues a veces algunos autores lo que hacen es ponerte una parte del diálogo de la historia, puede ser cualquier punto de la historia, pero ponen un diálogo para que tú medio te inspires o como que ese diálogo en específico dice mucho de la historia. Entonces ella decidió poner eso y dice, todo esto pasó porque perdiste tu magia, ¿sabías? Ella dijo, Draco dio una pequeña carcajada al darse cuenta, a la epifanía. Dios, dijo. ¿Y sabes qué? Creo que valió la pena. Entonces, la verdad, aquí ya medio puedes saber de qué se va a tratar el hecho de que mencionan perdiste tu magia. O sea, eso es como una serie de palabras que son como atrapantes, ¿no? Como perdiste tu magia. ¿Qué tipo de historia tendrías que involucrar para que pierdas tu magia? Eso nunca es muy difícil encontrar eso y lo más cercano que podrías pensar es, por ejemplo, en Avatar, el último maestro aire, donde Aang le quita las, las habilidades al papá de Zuko. Bueno, entonces imagínense qué interesante con ese diálogo es muy interesante y te atrapa, es decir, perdiste tu magia y luego pues que Draco, o sea, piensen en el Draco, ¿no? Y que diga, valió la pena, o sea, ¿qué? Es muy interesante. Y pues bueno, aquí van unos puntos por los cuales yo creo que deberían leerlo. Número uno, esta historia involucra el periodo de tiempo que es después de la guerra, sin embargo es muy realista en el sentido de un estado de ser post guerra, o sea, ¿sabes cómo? O sea, como que sí ves el trauma, sí ves los prejuicios, sí ves como que el PTSD, el trauma postraumático. Em, la verdad se enfoca, y bueno, ese es uno de los puntos, ¿verdad? Pero se enfoca mucho en, más que nada se enfoca mucho en la recuperación del personaje principal. De hecho, involucra el hecho de la conversación, es un tipo de terapia, ¿no? Y pues sí, de hecho, el personaje principal va por una terapia y en la historia involucran mucho el hecho de consultas terapéuticas donde habla de sus problemas, habla de lo que piensa y habla mucho de lo que es sanar y lo que es aceptar y perdonar. Y son cosas así que normalmente no ves en historias de Harry Potter cuando se tratan de después de la guerra. Y esto justamente pasa 15 meses después de la guerra, creo que es como un año y algo.
Entonces, imagínense, hasta inmediatamente después de la guerra, entonces nunca ves, o sea, no ves mucho del trauma que pasaron todos los de la guerra. Y aquí sí, aquí te explican todo, lo experimentan los personajes, o sea, ves el trauma, ves la depresión, el enojo, todo lo ves. Es muy realista, lo cual es increíble. Número dos, muchas personas son muy fans de la familia de los Malfoy y de Draco Malfoy más que nada. Y pues bueno, esta historia se enfoca en Draco Malfoy, entonces cuando digo lo de la terapia, dices, pues, ¿cómo que terapia? Exacto. Draco Malfoy recibe terapia, o sea, eso es algo que casi nunca ves, ¿no? Draco Malfoy recibiendo terapia, pero es que él quiere sanar, ¿sabes? Y de hecho no solo Draco, no se enfoca solo en el proceso de Draco Malfoy y cómo, bueno, de hecho sí, es lo principal, cómo se cura. Pero también ves de los papás, o sea, de Lucius y de Narcisa, cómo también van a terapia y se curan, o sea, de que ellos trabajan. Y justamente eso es de que se enfoca mucho en los Malfoy, o sea, ves mucho más escenas más íntimas de ellos, lo cual es muy bueno porque hay mucha, a lo mejor no sé mucho, ¿verdad? Pero hay mucha concepción de que la familia de los Malfoy y que Draco Malfoy creció de una manera súper rígida y fría, pero aquí te muestra más bien como, pues no, o sea, sí creció en una familia llena de amor, o sea, que sí, su papá hizo decisiones horribles y estuvo en el lado incorrecto y tuvo pensamientos horribles, pero, o sea, fueron aún así entre ellos una familia muy amorosa. Entonces es muy raro ver esto porque, o sea, ahora aquí se enfocan en ver lo hermoso que es esa familia y cómo realmente sí se quieren mucho y se aman y quieren que estén bien, que superen todo. Entonces aquí vas a ver un punto de vista mucho más interno de los Malfoy y uno diferente y es precioso. Número 3. Va a ser uno de los personajes principales es George Weasley, uno de los gemelos, y pues justamente es sobre pues, su trauma y su depresión y su enojo sobre la pérdida de Fred, una que todos sufrimos, pero pues el dolor de él es como profunda, muy intensa, muy como un crudo, así. Sientes todo y realmente aquí sí vas a ver realmente el enojo, o sea, vas a ver todo de George Weasley en vez de solo ver su lado bromista, sino aquí vas a ver un lado más oscuro de George donde está aceptando la muerte de Fred o lo está tratando de superar o como que aún lo siente muy fresco en su mente, entonces la autora te hace sentir el dolor, entonces está muy padre, entonces sí. George es uno de los enfoques porque es uno de los principales, así que vas a ver mucho de George y Draco. Número 4. Y probablemente eso es un poquito de spoiler, pero no tanto porque pues, no es que digamos algo que se esconde, ¿no? Ni que sale de la nada, acá en la cámara. La autora usa mucho de la información esa de las varitas. Por ejemplo, yo personalmente me gusta mucho de buscar de simbologías, ya sea por ejemplo de los signos zodiacales o de que espíritu animal o de colores favoritos, o sea, cosas son simbólicas que dicen mucho de cómo eres y cómo serás y cosas que amas y cosas que odias. O sea, como que esos tipos de cosas que obviamente no es como que digamos rígido en describirte a ti, pero pues sí es como de wow, tocó al menos algo de ahí, ¿no? Pero, y como todos sabemos, en Harry Potter, las varitas, los patronus, pues sí, las varitas y los patronus, y pues la casa, las casas, ¿verdad? Dicen mucho de quién eres y de a lo mejor lo que quieres lograr, de tus debilidades o fortalezas, ¿no? Y pues creo que lo que a todos nos interesa un chorro son las varitas, pero no hay mucha información que digamos. O sea, sí hay mucha, obviamente, ¿verdad? Sí, la autora J.K. Rowling nos da mucha información, pero aquí la autora se enfoca mucho más en eso, porque Draco desarrolla un interés para la creación de varitas, entonces te va diciendo su proceso de, bueno, que hay muchos tipos de maderas y te dice todas las maderas que se pueden y te dice más o menos, no todas, pero sí te dice algunas de características y luego te dice que pues depende del lugar donde agarras la madera y luego que también de los núcleos y de hecho experimentas muchos tipos de criaturas diferentes, entonces y también te dice del proceso de cómo hacerla, de
lo que implica y habla mucho de la magia de las varitas. Entonces aquí vas a ver algo completamente nuevo, te da más información sobre las varitas, cosa que todos queremos saber mucho más. Entonces aquí sirve muy bien y te da criaturas nuevas, le agrega información muy adicional acá, perfecta. 5. Pues como pues, ya saben, se le da una redención tanto a Draco como a los Slytherin. O sea, primero que nada a Draco, pues que por terapia, ¿no? Y se le da una otra luz o aceptación. Pero también a los Slytherins. De hecho, hay una escena en particular que me gusta mucho donde los Slytherins hablan durante una tipo memorial, como aniversario de la guerra, y hablan de todo lo que sufrieron, porque en esa misma reunión dicen algo de la unión de las casas, pero ahí los Slytherins hacen, pues fue unión de sus casas, pero no fue de la nuestra, y empiezan a hablar de todo lo que sufrieron, y fue muy bonito ver eso. Y de hecho, hacen muchos cambios a la, o sea, no, como que le dan el papel que merecen los Slytherin, así de que, bueno, pues sí tratamos mal y tienen sus características buenas, entonces vamos a verle otro lado. Número 6. Muchas personas que pues aman Draco Malfoy también aman a Blaze y a Pansy. Y porque, o sea, sienten que a lo mejor la manera como los vieron en los libros no son realmente totalmente como son. Y pues yo estoy de acuerdo, a mí me gusta mucho el personaje de Blaze y de Pansy. Y aquí van a estar, los mencionan mucho, entonces aquí les van a dar una vista más íntima porque es de Draco, entonces como ellos son sus mejores amigos, van a hablar mucho más entre ellos y van a aparecer mucho. Entonces si amas a Blaze Pansy, excelente. Y número 7, ya es el último. Esto es un poquito peculiar, yo nunca me había topado con historias de este tipo, pero pues mantengámonos con la mente abierta porque para eso somos buenos los lectores, así es. Entonces la pareja principal de esta historia es George y Draco Malfoy, o sea, George Weasley y Draco Malfoy. Entonces, o sea, es muy inusual, realmente no escuchas muchos que shipean de George y Draco, a lo mejor de Drarry, ¿no? Eso es más común, ¿no? De Astoria y Draco, sí, pero de George Weasley y Draco Malfoy es muy raro. Sin embargo, aquí la autora lo construye de una manera tan preciosa, es como que del dolor que ellos sienten conviven muy bien y están en simpatía uno con el otro. Y pues de hecho, por la razón por la que interactúan mucho es por la razón esa de que pierden la magia. Entonces no se los voy a decir mucho para que ustedes lo lean. Pero sí, en efecto, la pareja principal es de Draco y George, lo cual la verdad la autora lo hace un excelente trabajo para construir esa relación y para que tenga sentido y le da una química preciosa. Entonces, si les gusta mucho esa historia o esa pareja, denle una oportunidad a esa historia. Y ya esos son todos los puntos que tenía. Obviamente puedo hablar 1000 horas de esta historia, como de todos los fanfics que recomiendo, pero pues para no hacerlo muy largo. Ahora, nuevamente les voy a decir que esta historia tampoco está en español. No tiene traducción aún, que yo sepa. Sin embargo, como voy a decir en todas las historias que no tengan traducciones, vale la pena practicar el inglés leyendo. Verdaderamente pienso que una manera excelente para practicar el inglés y tu vocabulario es leyendo historias en inglés. Esa es una de las maneras por las que yo aprendí y la verdad, qué mejor manera que leyendo fanfics. Espero que le den una oportunidad. Esta historia está terminada y todo muy bien, acaba. Em, pero sí, no está en español. Pero no se rindan, denle una oportunidad si les interesa y les llamó la atención con lo que escribí. Denle una oportunidad, leanla, está muy buena la historia, está increíble. La leí, sí, también ya la leí unas cuantas veces. Está muy buena y espero que les guste. Y pues sí, aquí abajo les voy a dejar el link. Aquí abajito. Y ya, gracias.